nuevo ciclo de conferencias con temáticas espirituales que ha organizado la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Esta primera meditación de este ciclo de charlas, que siempre son 5, lleva por título Nacer del Espíritu, meditación sobre Jesús, Nicodemo y espiritualidad cristiana. Y lo hacemos en el contexto de que ayer domingo, Día del Señor, celebrábamos el misterio de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y el próximo domingo tenemos la solemnidad de Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu Santo. En honor a Él y como una preparación de nuestra vida espiritual, de nuestro discipulado cristiano para acoger al Espíritu Santo, es que queremos hacer más que esta charla en el día de hoy, una meditación. Por eso yo los invito a que puedan tener a mano la Sagrada Escritura, porque vamos a basar la meditación de hoy, que se llama Nacer del Espíritu, a través de ella. Entonces, como queremos hacer esto en honor al Espíritu Santo, les invito a que lo hagamos realmente regalándole al Señor, también a nuestro Señor Jesús, este momento de encuentro con Él para junto a Él pedir el Espíritu. Por eso quisiera que lo hiciéramos en un contexto de oración, abriendo nuestro corazón para poder dejar que Él, el Espíritu Santo, vaya haciendo en nosotros su obra. Les invito, por lo tanto, a que juntos podamos iniciar esta meditación en la presencia del Señor, invocando su Santo Espíritu con un corazón orante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como les decía al comienzo, vamos a basar nuestra meditación de hoy, que se llama Nacer del Espíritu Santo, a través de la conversación que tuvo nuestro Señor Jesús con Nicodemo. Por eso, yo les quiero invitar a que podamos leer juntos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 16, el texto donde se nos relata este diálogo, este encuentro que tuvo nuestro Señor Jesús con Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con quien nace del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto?
Jesús le contestó, ¿tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Hasta ahí el texto, una parte de este encuentro y este diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Qué vamos a meditar a partir de este texto y luego vamos a enriquecerlo con otros textos de la Sagrada Escritura para tratar de comprender en nosotros la acción del Espíritu Santo? Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 3, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo se hizo una pregunta, que es la pregunta que también María de alguna forma le hizo al ángel y que luego vamos a leer, y que también es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Y cómo puede ser esto de nacer del Espíritu, de nacer de lo alto? Nicodemo, que ya era viejo, que era un maestro para el pueblo de Israel, un conocedor de la Escritura y que esperaba el Mesías, en este diálogo con Jesús, le pregunta, ¿cómo es esto de nacer del Espíritu? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús, en este texto, comienza a enseñarle y al menos le dice tres elementos que son muy importantes para la vida cristiana. El primero es que esta gracia de nacer de lo alto, de nacer del Espíritu, con todas las preguntas y dudas que nosotros podamos tener, con todos los peros que le podamos dar a Jesús, no se trata de una obra nuestra, sino que se trata en primer lugar de algo que adquirió Jesús para nosotros. Y Jesús le dice, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, esa serpiente que cuando la miraban se sanaban de todas sus dolencias, enfermedades, de la misma manera, si miramos al que viene de lo alto, a Jesucristo, pero sobre todo, gracias a la entrega de Jesucristo en la cruz, es que nosotros nacemos a una vida nueva y nuestros pecados son perdonados y por lo tanto nuestra espiritualidad es sanada. Pero además nos dice Jesús en este mismo texto, ¿cuál es la razón última de que podamos nosotros nacer de lo alto, nacer del Espíritu? La razón no son nuestras dudas, la razón no son nuestras posibilidades, sino que la razón es el amor primero de Dios por nosotros, que nos amó, nos ama, nos abraza y que envió a su Espíritu a nosotros por medio de Jesucristo. Este diálogo de Jesús con Nicodemo, que nos habla de nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, y que eso es gracias a la obra de Jesús, a la entrega de Jesús, a que por Él viene a nosotros el Espíritu Santo, y que se realiza por el inmenso amor que Dios nos tiene, implica que para nosotros esa donación del Espíritu y ese nacer del Espíritu quiere decir que Dios ratifica que lo que Él quiere es que nosotros tengamos vida, vida plena, que podamos realmente entrar en un vínculo con Él, en una relación con Él. Este diálogo de Jesús con Nicodemo, de alguna manera se puede comprender mejor cuando recordamos las promesas de los profetas. Nicodemo conocía la Escritura. Nicodemo tenía de fondo unos textos que a continuación vamos a leer,
y Jesús se los explica. Y Jesús le va mostrando que es posible nacer del Espíritu. Los invito a que justamente podamos juntos mirar cómo este diálogo de Jesús con Nicodemo se relaciona con los textos veterotestamentarios, especialmente con lo anunciado por los profetas. Vamos a elegir solamente dos que nos vienen muy bien para seguir comprendiendo este diálogo de Jesús con Nicodemo y que nos abre a comprender en qué consiste la espiritualidad cristiana y cómo es posible que podamos nacer del Espíritu y por lo tanto vivir según el Espíritu de Dios. Los invito a que vayamos entonces al profeta Jeremías, en el capítulo 31, del versículo 31 al 34. ¿Qué nos dice? Miren, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como la alianza que yo pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo me había desposado con ellos, oráculo del Señor. Esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de estos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse más el uno al otro diciendo a su hermano, reconoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo perdonaré sus pecados y ya no me acordaré de ese pecado. Fíjate cómo el profeta Jeremías había dicho que cuando llegase el Mesías, la plenitud de los tiempos, Dios pondría su ley no en tablas externas, sino en el interior, en los corazones. Yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Es decir, en los tiempos del Mesías, en los tiempos del Espíritu Santo, podremos vivir la vida desde Dios, desde la relación con Él, porque Él va a obrar en nuestros corazones, porque Él nos va a traer desde dentro, porque Él nos va a vincular desde una alianza no escrita sobre piedra o sobre papel, sino derramada en nuestros corazones. Me imagino cómo Nicodemo, al escuchar cómo Jesús le hablaría de estos textos que se van a cumplir y que significaría nacer de nuevo, nacer del Espíritu, cómo Nicodemo iría haciéndose cada vez más preguntas. Y fíjate que Nicodemo en un momento le dice, ¿y cómo va a poder ser esto si uno ya está viejo? Si uno ya tiene tantos trancas, tantas durezas en el corazón, ¿cómo va a ser Dios para cambiar este corazón y para poder vivir desde Él? Para que Él nos atraiga, para que desde Él vivamos. Y seguramente Jesús también le explicaría lo que también había profetizado otro profeta, el profeta Ezequiel. Vamos a leer ahora Ezequiel 37, del 9 al 10 y el versículo 14. Vamos entonces a la Sagrada Escritura, al profeta Ezequiel. ¿Qué nos dice Ezequiel en el capítulo 37, desde el versículo 9 en adelante? Nos dice lo siguiente. El Señor me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza, le dirás, así dice el Señor Dios, ven Espíritu desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan.
Yo profeticé como el Señor me había mandado, y el Espíritu penetró en ellos. Volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era una muchedumbre inmensa. Y me voy a saltar ahora al versículo 14, donde dice, atención, infundiré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y reconocerán que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Quedémonos con estas palabras. Renacerán los huesos secos, se disiparán las dudas y las preguntas, y será una nueva vida desde el Espíritu Santo. Y en el versículo 9 el profeta Ezequiel dijo, y el Espíritu entró en ellos, y en el 14, infundiré mi Espíritu en vosotros y viviréis. Jesús entonces explicándole a Nicodemo, seguramente fue y recorrió estos textos y le siguió hablando de lo que los profetas habían dicho y ahora lo más importante, que aquello que los profetas habían profetizado se cumple en Jesús y por lo tanto el discípulo y la discípula que se encuentra con él, que lo escucha, que lo acoge y lo recibe, está invitado a nacer del Espíritu que se nos dará. Veamos cómo Jesús y en la vida de Jesús se cumplen las profecías y sobre todo, y lo más importante, como veremos hacia el final, en nosotros que nos encontramos con Jesús, se nos regala el don del Espíritu para nacer de Él y vivir según Dios. Recordemos el origen de Jesús y vamos a ver el culmen de Jesús y vamos a ver cómo allí se va cumpliendo este don del Espíritu y que desde el Espíritu se puede vivir la vida de Dios. Los invito a que juntos leamos ahora el comienzo, el origen de Jesús, la anunciación que el ángel le hizo a María, y vamos a ver cómo la pregunta de ¿cómo será eso? Se repite y la respuesta es la misma. Esto será posible gracias al don del Espíritu Santo. Vamos a leer juntos entonces Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. Lucas 1, versículos 26 al 38. Y dejemos cómo nuestro corazón y cómo nuestra mente va a relacionar los textos y cómo ciertas preguntas y ciertas palabras se repiten. En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob su reino, y su reino no tendrá fin. Y atención, María le preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Yo no tengo relaciones con ningún hombre. Jesús seguramente le diría a Nicodemo, mi madre también le preguntó al ángel, ¿cómo es
posible que se realice esto? ¿Cómo es posible? El ángel le dijo a mi madre, le diría Jesús a Nicodemo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira a tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Jesús, cuando le hablaba a Nicodemo, y Nicodemo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que yo nazca de lo alto? Seguramente Jesús le relató el diálogo de María con el ángel. Mi madre le hizo la misma pregunta al ángel y el ángel le dijo, no temas, porque esta no es cuestión tuya. Esta acción, este nacer desde Dios, es producto del Espíritu Santo. Por eso, como Nicodemo, como María, nosotros también podemos preguntarnos, ¿cómo yo, que tengo esto, lo otro, poner una serie de trabas, cómo será posible de que yo pueda nacer del Espíritu? ¿Cómo voy a poder renovar mi vida? ¿Cómo voy a poder caminar junto a ti, Jesús, desde Él para entrar en el reino? La respuesta es la misma. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es desde el Espíritu de Dios que se derrama, desde la acción de Jesucristo que se entrega, desde el amor inmenso del Padre, es que es posible nacer de lo alto. Y cuando todavía siguen más preguntas y más preguntas, está la invitación. Para Dios, nada es imposible. Jesús es el ungido, el lleno del Espíritu Santo, el movido por el Espíritu, el que hizo signos poderosos por el poder del Espíritu, el que habló palabra de Dios porque Él mismo es el Hijo y porque el Espíritu Santo está en Él. Y Él, al final de sus días, cuando está en la cruz, realiza el acto de donación plena que vamos a leer ahora, con una sorpresa para nosotros. Este acto de donación de Jesús no es solo que Él da su vida por nosotros y nos redime, nos libera de las ataduras que no nos dejan nacer de lo alto, sino que además, ¿qué ocurre? ¿Qué hace Jesús desde la cruz? Leámoslo. Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. ¿Qué dice este texto? Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, que Él había realizado todo lo que profetizaron los profetas, que Él había hecho la voluntad de su Padre, que lo había enviado a hacerse uno de nosotros para tomar en toda nuestra condición humana. Luego que Él había realizado todo esto y diciendo, todo está cumplido, para que además se cumpliera la escritura, aquel que estaba en lo alto de la cruz dijo, tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon una esponja de vinagre, la ataron a una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús bebió el vinagre, dijo,
todo se ha cumplido, y atención, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Derramó su vida, derramó su Espíritu, es decir, nos traspasa a nosotros el don, aquel que está en lo alto de la cruz, al que mirábamos hacia arriba, mirando al que traspasaron, él se derramó por nosotros y nos dio su espíritu. De lo alto de la cruz derrama su espíritu. Por lo tanto, lo que Jesús le había dicho a Nicodemo, hay que nacer del espíritu, hay que nacer de lo alto. Y eso se produce por la entrega del Hijo y por el inmenso amor del Padre. Eso lo cumple Jesucristo en la cruz. Todo está cumplido e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. A sus discípulos y sus discípulas entrega su espíritu desde lo alto. ¿Para qué? ¿Y qué pasa con nosotros? Discípulas y discípulos. ¿Qué pasa con nosotros con esto? Lo que pasa, lo volvió a repetir el mismo apóstol Juan pocos versículos después. Leamos Juan 20, 21 al 23. ¿Qué nos dice Juan 20 del 21 al 23? Dice, de nuevo Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Qué implica nacer del Espíritu? Implica que hemos recibido el Espíritu gracias a la donación de Jesucristo, a la entrega de Cristo, por el amor del Padre. ¿Y eso qué hace en nosotros? ¿Qué ocurre en nosotros? El don de la paz, el don del perdón de los pecados y el participar de la vida de Jesucristo en su intimidad, porque así como el Padre lo envió a Él, ahora Él nos envía a nosotros. Es decir, estamos por el Espíritu de Cristo que se entregó y resucitó por nosotros y por el amor del Padre, estamos vinculados con Él. Estamos invitados desde dentro, como dijeron los profetas, no desde fuera, sino desde dentro, a vivir con Él, desde Él, para caminar con Él, con el don de la paz, con el don del perdón de los pecados. Y esto es algo que el Señor ha querido para todos. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 12, que es lo que vamos a celebrar el próximo domingo. ¿Qué pasó? Un texto súper conocido, el texto de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, toda la casa donde se encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento impetuoso que venía del cielo. Y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas según como el Espíritu les permitía expresarse. Me salto algunos textos, algunos versículos y al final se dice,
Todos estaban admirados y perplejos y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Lo que significa es que aquello que había profetizado, entre otros, como leímos hoy, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Joel, y que Jesús le explicaba a Nicodemo, esto se realiza en el conjunto de los discípulos y discípulas. Recibir el Espíritu Santo, que permite el conocimiento, ojo, no el saber cosas, sino la relación amorosa entre nosotros, discípulos y discípulas, la iglesia, y entre nosotros con el Señor en intimidad, los nacidos del Espíritu, los nacidos desde lo alto. Y el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, le recordaba a esos discípulos que vivían en Roma cómo se da esto de vivir del Espíritu, cómo, cómo se da esta nueva vida que tenemos por el don de Cristo y por el don del Espíritu. Leámoslo. Romanos 8, versículos del 9 al 17. ¿Qué nos dice Romanos 8? Que es una carta estupenda y el capítulo octavo, uno de los que a mí por lo menos más me gusta. ¿Qué dice? En el capítulo 8, versículos del 9 al 17, se dice lo siguiente. Ustedes, sin embargo, ya no viven según la carne pecadora, sino según el Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si uno al contrario no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, y está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive por el don de Dios que nos hace justos. Y si realmente el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es decir, lo que el profeta Ezequiel profetizó, Pablo les recuerda que ellos que han recibido el Espíritu ahora viven no desde la muerte del pecado, sino desde la vida de Dios, porque han nacido del Espíritu. Y me salto algunos versículos y aquí viene lo más maravilloso. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos, gracias al cual llamamos a Dios Abba, Padre. ¿Y saben cuál es la maravilla? Que el único que podía llamar a Dios Abba era Jesús, porque Dios era su Padre, de él. Pero ahora nosotros, por el don de Cristo y por el derramamiento del Espíritu a nosotros, ahora tú y yo, como Jesús, podemos llamar a Dios Abba, Padre. Tenemos una nueva condición. ¿Cuál condición? La condición de hijos en el Hijo. Hemos nacido como Jesucristo, del Espíritu, por el Espíritu, para vivir en el Espíritu. ¿Qué podemos decir entonces hasta aquí? Bueno, ¿y cómo? ¿Y qué implica nacer de lo alto? ¿Qué implica nacer del Espíritu? ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros, discípulas y discípulas, por el don de la fe y el bautismo, hemos recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto,
hemos recibido la intimidad con Dios. Hemos recibido la misma vida de Jesús por gracia y hemos recibido el perdón de los pecados. Hemos recibido el don de nacer del Espíritu para una vida nueva, una vida en el reino de Dios, una vida en el Espíritu. Y por lo tanto, ¿en qué consiste la espiritualidad cristiana? La espiritualidad cristiana, dicha de una manera muy sencilla, es vivir según el Espíritu Santo que hemos recibido. La espiritualidad cristiana es vivir del don que hemos recibido, el don del Espíritu que nos hace ser hijos en el Hijo, hijos de Dios, nacidos del Espíritu Santo por el don de Jesús. Y para rematar, y para ir terminando esta meditación, y que quede con gusto para seguir profundizando y participando de este ciclo de conferencias. Vamos a Romanos 8, en este mismo capítulo, pero en el versículo 26 al 27 y luego del 35 al 39. ¿Qué dice Romanos 8, 26 al 27? Algo maravilloso. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, Él mismo intercede por nosotros con gemidos inexplicables. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es el modo de pensar del Espíritu y que su intercesión por los santos es según el querer divino. Y me salto al versículo 35, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Me salto al 37. De todo esto salimos más que vencedores gracias a Dios que nos ha amado, porque estoy convencido ni que la muerte, ni que la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni las alturas, ni las profundidades, ni cualquiera otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Espíritu Santo que se nos ha dado, el que nos ha permitido nacer de nuevo, viene en ayuda de nuestra flaqueza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Debemos orar más. Debemos contarle al Señor nuestras cosas. Debemos pedirle al Espíritu que nos enseñe a orar, que nos enseñe y nos conduzca en la vida en el Espíritu, parándonos una y otra vez a pesar de nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque la fuerza está en el amor de Dios que nos amó primero, porque la fuerza está en el amor de Cristo que se entregó por nosotros. En ese vínculo de amor vivimos, y ese vínculo de amor es el Espíritu Santo, el amor eterno entre el Padre y el Hijo que se nos ha derramado y que nos permite a nosotros vivir ahora en ese rinconcito, en esa cama, en ese sustrato que es el Espíritu Santo que nos mueve. Vamos a Primera de Juan para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 16. Primera de Juan, versículo del 7 al 16. Queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene,
en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida en él y por él. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros ha llegado a la perfección. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros lo reconocemos y creemos en el amor que Dios nos tiene. El cristiano y la espiritualidad cristiana consisten en haber nacido y vivir según el Espíritu de Dios, que se manifestó en que Dios nos amó primero, enviando a su Hijo al mundo, enviando al Espíritu Santo y derramándose en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que vivamos la vida de Dios, para que tengamos esperanza en la vida eterna, en la vida plena, para que vivamos desde este vínculo amoroso con Él, unidos a Él como la vid a los sarmientos, como el musguito en la piedra. Somos de Él, hemos sido invitados a nacer del Espíritu. Jesús y Nicodemo de esto hablaron. A Nicodemo le costó dar el paso, estuvo dubitativo. Nosotros, en cambio, aunque tengamos también dudas, hemos recibido el Espíritu Santo por el bautismo, por la confirmación. Pidámosle al Señor que nos regale día a día más fe. Pidámosle que nos ayude a orar, que nos ayude a cultivar la vida interior, que nos ayude a pedir el Espíritu para que podamos renovar día a día este gran don de haber nacido del Espíritu, nacido de lo alto, gracias al amor primero del Padre que envió a su Hijo y que se entregó por nosotros, y gracias a este Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Les pido que estén atentos a las redes sociales para que sepan cuándo va a ser el segundo encuentro de estos temas y estas conferencias, o en este caso, como hoy, meditación de contenido espiritual. En el nombre mío y de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, le doy las gracias por su atención y que el Señor nos bendiga. Buenas noches, muchas gracias.